Let's go ahead and open our Bibles in Isaiah chapter 28, verse 23. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 28, verso 23. And it says, listen and hear my voice. Pay attention and hear what I say. Dice, estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. You may sit down. Me pueden tomar sus asientos. Amen. In this verse, amen, you know, God is talking, amen, to all of us, ¿verdad? En este verso Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. And, you know, one of the things is, listen and hear my voice. Estad atentos y oíd mi voz. You know, a lot of people want to hear from God. Muchas personas quieren oír de Dios. They pray, ellos oran, they talk with God, hablan y platican con Dios. Lord, I want to hear your voice. Señor, yo quiero escuchar tu voz. And so, you know, so many things, amen, you know, no matter how much we try, ¿verdad? Tantas cosas que no importa cuánto nosotros tratamos. As a believer, como creyente, we need to learn to hear God's voice. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. And if you have tried in your life, in your walk, si tú has tratado en tu vida y en tu caminar, the more you learn about God and His Word, no más que aprendes acerca de Dios y su palabra. Amen. Sometimes, amen, you pray, tú tratas de orar y orar, and ask God, I want to hear your voice, y le pides a Dios que quieres escuchar su voz. Can you hear His voice that clearly? ¿Puedes escuchar su voz claramente? Most of the time, as a believer, no. La mayoría de las veces, apenas, ¿verdad? Cuando vas comenzando como creyente, no. You're getting to learn to hear God's voice. Estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. As a new believer, ¿verdad? Como un nuevo creyente, amen, you have to continue in that relationship. Tienes que continuar en esa relación by reading His Word, leer su palabra, ¿verdad? And pray y orar. Amen. But a lot of times when you make that effort, amen, to hear God's voice, cuando haces el esfuerzo para escuchar la voz de Dios, amen, you know, so many things, amen, that distracts our mind. Tantas cosas que distraen nuestra mente. Yes, sometimes we try to pray, tratamos de orar, and can you pray, you know, without not thinking about anything else? Y a veces puedes orar sin pensar en algo más. Sometimes you're making an effort to pray, estás haciendo el esfuerzo de orar, and then a thought comes, viene un pensamiento, I have to do this, and I have to do that. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. And then you're like, wait a minute, I was praying, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estaba orando. And then you try again, to pray, ¿verdad? Y tratas otra vez de orar, amen. And then you get distracted with something else. You hear a noise, ¿verdad? Or whatever, y estás orando, te distraes, oyes, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Y de repente te distrae. And so, so it's not that easy to hear God's voice. No es tan fácil así escuchar la voz de Dios. There's always going to be things that are going to pop up in your mind. Van a haber cosas que van a venir a tu mente. Amen. There's going to be things that are going to try and distract you. Van a haber cosas que te van a tratar de distraer. And so that's normal. Eso es normal. Amen. But one of the things that you have to continue trying doing is to continue what? Praying and continue, to hear, right, God's voice. So no puedes, ¿verdad? Dejar por eso, sino al contrario, tienes que seguir que orando y tienes que seguir tratando de escuchar la voz de Dios. Amen. And so, more and more that you do this, ¿verdad? Más y más que tú trates de hacer eso, you're going to be able to
hear, God's voice more clearly. Vas a poder escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios más claramente, porque lo vas haciendo más. Amen. And so I'm explaining this, estoy explicando esto, amen, so that, when you say, I want to hear God's voice, quiero escuchar la voz de Dios, amen, what He has to tell me in my life, qué es lo que tiene que hablarme a mí en mi vida. Amen. Especially in those moments, amen, that you want to hear from God, especialmente en esos momentos que tú quieres escuchar de parte de Dios. Amen. Something that may be important to you, algo que sea importante para ti. Amen. You say, what, God, I want to hear your voice. Que tú le digas a Dios, Dios, yo quiero escuchar tu voz. Talk to me in my life. Háblame en mi vida. I need to hear your voice. Yo necesito que escuchar tu voz. Amen. Especially because I'm praying for this, I'm praying for that. Estoy orando por esto, estoy orando por lo otro. What do you want me to do? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? And so, that's something that we all need to learn to do. Es algo que todos tenemos que aprender en hacer. Hear God's voice. Escuchar la voz de Dios. And that's why, amen, here in Isaiah, por eso aquí en Isaías, amen, it would say, listen and hear my voice. Estar atentos y oír mi voz. And then it says, a lot of times, maybe God has called you and have told you things. A lo mejor Dios te ha hablado y te ha dicho cosas. But you haven't done what He has told you to do. A lo mejor no has hecho lo que Él te ha dicho que hagas. You understand? So it's good to hear God's voice. Es bueno escuchar la voz de Dios. That's the first part. Esa es la primera parte. But then it says, do what God tells you to do. Haz lo que Dios, te dice que tú hagas. Amen. Because, if God is going to speak to you, si Dios te va a hablar, He's going to speak to you for a reason. Él te va a hablar por una razón. Amen. And so, that reason is going to be for something good. Esa razón va a ser para qué? Para algo bueno. It might be for your life. It may be for your family. It may be for others. ¿Verdad? Puede ser que Dios te hable para tu propia vida, para tu familia, o puede ser para ayudar a otros. But it's important to hear God's voice. Es importante, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios. And then it says, pay attention and hear what I say. Y luego dice, atender y oír mi dicho. So pay attention to what I'm telling you. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Because it is important. Remember, when God speaks, is it important? Yes. Cuando Dios habla, es importante. Then we need to pay attention, right? Tenemos que prestar atención, because it is important. What God is communicating with us, es importante lo que Dios está comunicando para con nosotros. Amen. And so, we have to be, act on it, ¿verdad? Y nosotros tenemos que accionar en eso. And so, one of the things that we need to learn, us as believers, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que hacer nosotros como creyentes es listen for God's voice in everything you do and everywhere you go. He's the one who will keep you going and using you in whatever God tells you to do. Dice, escucha la voz de Dios en todo lo que hagas y para donde quiera que vayas. Él es el que te va a ayudar para seguir adelante y usándote, dice, en lo que Dios te diga que hacer. ¿Sí? And so that's important, ¿verdad? For all of us, y esto es importante para todos. I always, in my mindset, ¿verdad? Siempre mi manera de pensar, we as people are here to help other people.
Mi mentalidad es así. Nosotros como personas estamos aquí para ayudar a otras personas. Do you understand? If whatever is needed, we are here to help other people. En lo que se necesite, estamos nosotros aquí, ¿para qué? Para ayudar a otras personas. And so, that's our calling, y eso es nuestro llamado. Amen. That's what God wants us to do. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? By listening to God and hearing His voice, we can develop a deeper relationship with Him, which is God's purpose for each and every one of us. Dice, nosotros en escuchar a Dios y escuchando su voz, ¿verdad? Podemos desarrollar, ¿verdad? Una relación más íntima con Él, que es el propósito de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. That's what He wants with each and every one of us. Amen. He wants what? An intimate relationship with Him. Quiere una relación más íntima para con Él. Why does He want an intimate relationship with us? ¿Por qué quiere una relación íntima con nosotros? Because that's the only way that we're going to be able to hear His voice. Es de la única forma y es de la única manera que vamos a poder escuchar su voz. Do you understand? If you never talk to Him, which is by prayer, si tú nunca hablas con Él, que es por medio de la oración, how are you going to hear His voice? ¿Cómo vas a escuchar su voz? When you don't take time to talk to Him. Cuando tú no tomas el tiempo para hablar con Él. If you don't read His word, si no lees su palabra, how do you want to hear His voice? ¿Cómo quieres escuchar su voz cuando ni siquiera puedes leer la palabra? Do you understand? So you have to what? Have an intimate relationship with God. Tienes que mantener una relación íntima para con Dios, so that you can hear His voice and what He has to tell you. ¿Para qué? Para que tengas una relación íntima para con Dios, para que le puedas escuchar a Él. And so that's why it's important. Por eso es importante, amen, to read the word, to have a prayer life. Es importante leer su palabra y mantener, ¿verdad? Una rutina de oración. Amen. Because we want to hear God's voice in our lives. Queremos escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Another thing that can help us to hear God's voice, otra cosa que nos puede ayudar para escuchar la voz de Dios, amen, is fasting. And of course, fasting, prayer can help us hear God more clearly, ¿verdad? Por medio de la oración, por medio del ayuno, ¿verdad? El ayuno es una de las cosas, ¿verdad?, que nos va a ayudar para que podamos oír la voz de Dios más claramente. Amen. That's, sacrificing, ¿verdad? You're eating, ¿verdad? But it's not only that, it's sacrificing, that you are trying to seek God more intimate, ¿verdad? El ayunar no solamente que estés sacrificando tu carne, ¿verdad?, del comer, sino estás sacrificando, ¿verdad?, en lo que viene siendo lo espiritual, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios te hable claramente. Amen. And so that's one of the things, esa es una de las cosas. You want God to speak to you? ¿Tú quieres que Dios te hable? Everybody is different, ¿verdad? Todos somos diferentes. There's some people that are gonna want that more than others. Hay unos que van a querer más tener ese deseo más que otro. Well, one of the things that can help you is fasting. Una de las cosas que te puede ayudar es el ayuno, ¿verdad? El ayunar. And then, so what are you going to do as a person? ¿Qué es lo que vas a hacer tú como persona? Lord, I want to hear you talk to me. Señor, yo quiero escuchar que tú me hables, ¿verdad? That you communicate with me, que tú te comuniques para conmigo. Well, you as a person, ¿verdad? Tú como persona, you have to, make that effort. Tienes que hacer este esfuerzo, amen, and put yourself, amen, in a closer way or walk with God. Lo que tú tienes que hacer como persona, tú mismo, ¿verdad?, te tienes que hacer lo que tienes que hacer para acercarte más para con Dios.
Do you understand? You know what you need to do to get closer to God. Tú sabes lo que tienes que hacer para acercarte más a Dios. Whatever you need to do, that's what you're going to do. Lo que tú necesitas que hacer y lo que sabes que tienes que hacer, eso es lo que tú vas a hacer. And then you have to make a place of regular worship to God. Tienes que buscar un lugar, amen, donde tú puedas, ¿verdad? Diariamente, ¿verdad? Alabar y comunicarte para con Dios. Designate an area in your home. Designa un lugar en tu hogar. This is a place where I'm gonna, it's gonna be this communication, relationship between myself and God. Este es el lugar donde yo me voy a comunicar y voy a tener esta, ¿verdad? Relación, ¿verdad? Íntima en buscar a Dios, ¿verdad? Entre yo y Dios. Find a place, find an area, busca un lugar y ten un área, amen, where you can, have that relationship with God, para tener esa relación para con Dios. And then what did I say? Read and study the Word of God. En leer y estudiar la palabra de Dios. And this is, something different from reading. Esto es algo diferente, ¿verdad? Acerca de leer. A lot of times, ¿verdad? We read, ¿verdad? Leemos. You say, okay, yeah, I read, what I read for the day, ¿verdad? Ya leí lo que tenía que leer por el día de hoy. And then you say, if you ask yourself, well, what did I read? ¿Verdad? ¿Qué leí? Then that's not reading. Eso no es leer. Take your time, toma tu tiempo to read, ¿verdad? Para entender, so that you can understand, para que tú puedas entender what the Word of God is trying to say, lo que la palabra de Dios te está tratando de decir, to see what God has to tell you, para ver qué es lo que Dios te quiere hablar a ti. And if you're reading God's Word, y si estás leyendo la palabra de Dios with a mentality, amen, God, what do you want to tell me? Dios, ¿qué es lo que me quieres decir? Cuando estás leyendo con esa intención, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? What is it that you want to tell me? When you read with that intention, God is going to speak to you. Cuando lees con esa intención, Dios te va a hablar. And then the important thing is the Holy Spirit. Lo cosa importante es el Espíritu Santo. The Holy Spirit is the one that's going to speak to your life. El Espíritu Santo es el que va a hablar a tu vida. The Holy Spirit is your teacher. El Espíritu Santo es tu maestro. The Holy Spirit is the one that is going to, show you. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar. And you may say, oh, how? ¿Ah? ¿Cómo me va a enseñar? If I don't see him, si no lo veo. How is he going to give me that, wisdom? ¿Cómo me va a dar esa sabiduría? How am I going to know that the Holy Spirit is talking to me? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me está hablando? You will know. Tú vas a saber. The more, pray and read the Word of God, lo más que tú oras y lees la palabra de Dios, the more you're going to recognize the Holy Spirit, talking to you. Lo más, que tú te comunicas, ¿verdad? Con el Señor, lo más que el Espíritu Santo se va a comunicar contigo y te va a enseñar, amen, lo que te quiere enseñar. It takes a little bit of time. Se toma un poquito de tiempo. And so, but I'm explaining this, estoy explicando esto, so that you can learn what to do, para que tú aprendas qué es lo que tienes que hacer. And then when the Holy Spirit talks to you, cuando el Espíritu Santo te habla, then you need to respond when God calls. And whatever instructions He gives you. Dice entonces, cuando te habla el Espíritu Santo, dice, tienes que responder a lo que Él te habla y te dice. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque es una instrucción que te está dando a ti. So, do you really want to hear God's voice? ¿Realmente quieres, escuchar la voz de Dios? And not only for yourself, but for family or for others.
que no solamente para ti mismo, sino para tu familia o para ayudar a otra gente. It's important to hear God's voice. Es importante escuchar la voz de Dios. And so, the first scripture that I wanted to bring, la primera escritura que yo quise traer, was this. Era esto. Listen and hear my voice. Pay attention and hear what I say. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. God is saying this. Dios está diciendo esto. Hear my voice. Escucha mi voz. This is how I'm going to direct your life. Aquí es como te voy a dirigir en tu vida. This is how I'm going to bless you. Esa es la manera que te voy a bendecir. This is how I'm going to use you. Esa es la manera que te voy a usar. You need to hear my voice. Tienes que escuchar mi voz. Every day of your life, you need to hear my voice. Cada día de tu vida, tienes que escuchar mi voz. In every situation, you need to hear my voice. En cada situación, necesitas que escuchar mi voz. In every circumstance, you need to hear my voice. En cada circunstancia, tienes que oír mi voz. Especially when you mostly need it, you need to hear my voice. Especialmente cuando más me necesitas, es cuando necesitas que escuchar mi voz. Because you want for me to direct your life. Porque tú quieres que yo te dirija en tu vida, in your situation, en tu situación, in your problem, en tu problema. Amen. So that you may hear what I have to tell you. Para que tú escuches lo que yo tengo que decirte. What is the answer? ¿Qué es la respuesta? On what you've been praying for, por lo que tú has estado orando. And so, that's why, amen, it's important, ¿verdad? Por eso es importante, amen, have this relationship with God, tener esta relación para con Dios, so that He can speak to you, para que Él te pueda hablar a ti. But you need to have a relationship. Tienes que tener una relación. If you don't seek God, si tú no buscas a Dios, you're not going to hear His voice. No vas a escuchar su voz. And so that's why it's important. Por eso es importante. Hey, you want to hear His voice? ¿Quieres escuchar su voz? Then you need to seek me. Tienes que buscarme. You need to make effort. Tienes que hacer el esfuerzo. We do effort for everything. Hacemos el esfuerzo por todo. Why not, to hear God's voice for our life? ¿Por qué no hacer el esfuerzo y escuchar la voz de Dios para nuestras vidas? And so, now this story that we're going to read, ahora esta historia que vamos a leer, of everything that I've been saying, de todo lo que he estado hablando, when we read it, cuando lo leamos, amen, you're going to be like, that's what it is. Eso es lo que es. And so if you go to 1 Samuel, chapter 3, y si te vas a Primera de Samuel, capítulo 3, verse 1. First Samuel, chapter 3, verse 1. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. And the first thing, fíjate, la primera cosa, in verse 1, en verso 1, dice, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. And then it says, in those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. So what was Samuel doing? ¿Qué es lo que estaba haciendo Samuel? Seeking God, ¿no?
serving God, buscando a Dios, sirviendo a Dios, under Eli, ¿verdad? Bajo, ¿verdad? Eli. And, he was learning, estaba aprendiendo, how to hear God's voice, how to serve God, cómo escuchar la voz de Dios, cómo servir a Dios. Do you understand? And so Eli was the one that was instructing him. Eli era el que le estaba instruyendo how, to do what he needed to do, qué era lo que tenía que hacer, as a believer, como creyente, as a servant of God, como siervo de Dios. And it's the same thing with us. En la misma cosa con nosotros, we are all learning, just like Samuel. Todos estamos aprendiendo, así como Samuel. We don't know it all, no lo sabemos todo. We're still learning. Todos estamos aprendiendo. We're learning what to do. Estamos como, lo que debemos de hacer. We're learning how to read the Word of God. Estamos aprendiendo a leer la palabra de Dios. We're learning to hear God's voice. Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. We're learning how to pray. Estamos aprendiendo cómo orar. We're learning so many things in the walk with God. Estamos aprendiendo tantas cosas en el caminar para con Dios. We're all learning. Todos estamos aprendiendo. But one of the important things, una de las cosas importantes that Samuel was doing, que Samuel estaba haciendo, he was in the temple. Estaba en el templo, being taught, siendo enseñado through Eli, a través de Eli. And so Eli was the one that was showing him, on his experience. Eli le estaba enseñando de sus mismas experiencias, how to serve God, cómo servir a Dios, how to look for God, cómo buscar a Dios. You understand? Eli was there for a purpose. Eli estaba ahí con un propósito. And Samuel was the student. Y Samuel era el estudiante. Just like we are the students. Así como nosotros somos los estudiantes. We're learning with people that have experience. More experience than us serving God. Estamos, aprendiendo de la experiencia de las personas que tienen más experiencia sirviendo a Dios. And so that's what Samuel was doing. Y eso es lo que Samuel estaba haciendo. Learning and learning and learning. Y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. But it says that in those days, dicen que en esos días, ¿verdad? In that time, en ese tiempo, it said the word of the Lord was rare. La palabra de Dios era, algo donde Dios no se comunicaba. Era raro que Dios les hablara. Fíjate. It was rare to hear God's voice. Era raro escuchar la voz de Dios. So it was not something that, I want to hear God's voice, and everybody heard God's voice. ¿Verdad? No es como que todos escuchaban la voz de Dios. Todos estamos escuchando la voz de Dios. No. It was rare. Era algo raro. It was not common anymore. Ya no era tan común como antes. But God always wants to speak to us. Dios siempre nos quiere hablar. God always wants to communicate with us. Dios siempre quiere comunicar algo para con nosotros. But the problem is that we're not listening. El problema es que no estamos poniendo atención. The problem is that we're not in His temple. El problema es que no estamos en su templo. The problem is that we're not in that relationship, in that worship with God. No estamos en esa relación. No estamos en esa adoración para con Dios. So, how can God speak if we're not paying attention to Him? ¿Cómo queremos que Dios nos hable cuando nosotros no le estamos prestando atención a Él? We're so distracted with so many other things. Estamos distraídos con tantas otras cosas that occupies our mind, that occupies our time, que ocupa nuestra mente y ocupa nuestro tiempo. So is God important? ¿Acaso Dios es importante? Not if you're not taking time for Him, making time for Him. No, si no estás haciendo tiempo para Él. Do you understand? Because you're too busy doing other things. Estás más ocupado haciendo otras cosas. But you want to hear God to speak to you. ¿Tú quieres que Dios te hable? How? When? Right? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando no haces el tiempo para escuchar la voz
de Dios. And so, as Samuel was there, amen, conforme Samuel estaba allí, amen, and it says there were not many visions, ¿verdad? Y no había visión, ¿verdad? Con frecuencia, amen. And then verse 2, verso 2, it says, one night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. And then it says, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord. Did you see that? Where was he? In the house of the Lord, where the ark of God was. Do you see that? Dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Amen. So both of them, ¿verdad? They're getting ready, ¿verdad? To sleep, ¿verdad? To rest, ¿verdad? Están ahí listos para descansar, ¿verdad? Para dormir. Amen. But this is the place where they're at. Este es en el lugar donde están ellos, in the house of the Lord, en la casa del Señor. And then it says, in the ark, right? Where the ark was at, ¿verdad? Donde estaba el arca. Amen. Y dice aquí, dice, where the ark of God was, y luego dice, donde estaba, dice, el arca de Dios. Amen. And so what does that represent? ¿Qué es lo que representa, eso? The ark of God, el arca de Dios. Isn't it His presence? Fíjate, su presencia, His presence, su presencia was there, and so, God, they're in the temple of God, están en el templo de Dios, and not only the temple, they're in the temple, no solamente están en el templo de Dios, where they're in what? The presence of God, están en la presencia de Dios. Those two things need to be together. Esas dos cosas necesitan que estar juntas. That's why, amen, when we're in church, cuando estamos en la iglesia, we feel His presence, sentimos su presencia, because the ark of God, the presence of God, ¿verdad? El arca de Dios, la presencia de Dios is with us, está con nosotros, and that's why when we feel His presence, that's important. Cuando sentimos su presencia, eso es importante, which means God is there. That's what it is. Que Dios está allí. And so from there, amen, so being in the temple and the presence of God being there, ¿verdad? Estando en el templo y la presencia de Dios estando allí, verse 4, verso 4, then he says, then the Lord called Samuel. Samuel answered, here I am. Verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. So when did God call Samuel? ¿Cuándo es cuando Dios le habló a Samuel? He was serving God, sirviendo a Dios. Being trained in seeking God, siendo entrenado en buscar a Dios. To serve God, para servir a Dios. Everything they needed to do to prepare his spiritual life. Todo lo que se necesitaba que hacer para preparar su vida espiritual. Read the word, leer la palabra. Prayer, in the communication with God. En la oración, en esa comunicación para con Dios. Fasting, el ayunar, amen, to get closer to God, para acercarnos más a Dios. And so he was being prepared. Se estaba preparando, amen, in how Eli was instructing him, en conforme Eli lo estaba instruyendo, do you understand? And now during the temple, in the ark of God being there, which is His presence, estando en el templo, el arca de Dios, que es la presencia de Dios, he's being equipped, he's getting prepared, se está equipando, se está preparando, getting ready to hear God's voice. Estando listo y preparándose para estar listo para escuchar
la voz de Dios. Do you see the process? ¿Miras el proceso? And so from there, amen, then, God called Samuel, pues Dios le llama a Samuel, amen. And so from there, it says, verse 5, and he ran to Eli and said, here I am, you called me. But Eli said, I did not call. Go back and lie down. So he went and lay down. Verso 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Do you see that? And so, it says that when Samuel heard his voice, or his name being called, ¿verdad? Cuando Samuel escuchó que su nombre fue llamado, it says, how did Samuel go with Eli? ¿Cómo fue Samuel para con Elí? What does it say? Did he do? ¿Qué es lo que dice que él hizo? He ran. Él corrió. He ran right away to see what, Eli needed, what Eli wanted. Luego corrió, you understand? That's how fast we need to respond. Así tan rápido tenemos que responder. Amen. And so it says Samuel ran to Eli. Samuel corrió para con Eli. Yes, what do you need? Did you call me? ¿Qué necesitas? ¿Me hablaste? Do you understand? His responsiveness, to eager to do whatever is needed to do. Cómo él respondió, rápidamente para hacer lo que, se necesitaba que hacer. And that's the way that we supposed to be. Y esa es la manera que nosotros tenemos que ser nosotros. Amen. Rápidos. Amen. And then from there, verse 6, verso 6, again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, here I am. You call me? My son. Eli said, I did not call. Go back and lie down. Dice, verso 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí, y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Amen. And so from there, amen, maybe God has been calling you. And you don't recognize his voice. You understand? A lo mejor Dios te ha estado hablando y no has reconocido su voz. You know, okay, pues I'm here, pero estoy aquí, but what should I do? ¿Qué es lo que debo de hacer? See, sometimes God calls and calls and calls us by name. Dios nos habla y nos habla y nos habla por nombre. And he wants something from your life. Y Él quiere algo de parte de tu vida. God wants to use you in a certain way. Dios te quiere usar de una cierta manera. And He calls you and He calls you. And maybe you more or less have an idea that God is the one that's calling you. Y Dios te llama y te llama. Y muchas veces a lo mejor tienes una idea que Dios te está hablando. But you in your mind, you're like, no, not me. Right? No, yo no. ¿Sí? Why me? ¿Por qué yo? Why would God want to use me? ¿Por qué Dios quisiera usarme a mí? Oh, I don't know. That's why you need to communicate with God. No sé, por eso te tienes que comunicar a Dios and ask Him. Y pregúntale, Lord, what do you want to do with my life? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? How do you want to use me? ¿Cómo me quieres usar? For what do you want to use me? ¿Para qué me quieres usar? I feel that you're calling me. Yo siento que me estás llamando. I feel something in my heart that I want to do more. Yo siento en mi corazón que yo quiero hacer algo más. But sometimes I don't know if it's me or it's you. Right? En veces no sé si eres tú o si soy yo. Maybe it's my emotions. Maybe it's me. A lo mejor son mis emociones. A lo mejor es algo
God that's calling you. Y a lo mejor es Dios el que te está llamando. And so, in order for you to make sure, para que tú puedas estar seguro, then you need to say, Lord, here I am. What do you want me to do? Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? What is it that you put it in my heart? ¿Qué es lo que tú estás poniendo en mi corazón? For me to do for you, para yo hacerlo para ti, for your honor and your glory, para tu honor y para tu gloria. What is it that you want from me, from my life? ¿Qué es lo que tú quieres de mí y de mi vida? Maybe you need to ask. A lo mejor necesitas que pedir. Maybe God wants to use you. A lo mejor Dios te quiere usar a ti. But sometimes as people, muchas veces como personas, we might feel unworthy, nos sintamos que no somos capaces. We might feel that we're not prepared. Quizás nos sentiremos que no estamos preparados. Well, that's why God is calling you, because He wants to prepare you. Y quizás por eso Dios te está llamando, porque Él te quiere preparar a ti. You understand? And so that's why this is important. Por esto es importante that you hear God's voice, que escuchen la voz de Dios. And so, sometimes, we want to hear God's voice and to do more things here, in life with people. Y muchas veces queremos que Dios nos hable, que Dios haga más cosas aquí en el mundo con las personas. But the problem is we're not willing to hear. El problema es que no estamos dispuestos para escuchar. The problem is that we don't want to take the time to be in His temple. You understand? And get trained. You understand? And hear God's voice, through His Holy Spirit. Y muchas veces no queremos tomar el tiempo de hacer el tiempo para con Dios, y ir a la iglesia y estar en su presencia y escuchar la voz de Dios que nos hable. That's the problem. Ese es el problema. God can speak at any time. Dios puede hablar en cualquier tiempo. Do you understand? But you have to be ready. You have to be prepared. Tú tienes que estar listo. Tú tienes que estar preparado. So that God can use you, para que Dios te pueda usar. You have to be ready. And the only one that can prepare you is God through the Holy Spirit. Y el único que te puede preparar en tu vida es Dios mismo, a través del Espíritu Santo. And so, I understand there's times that you're not going to understand when God calls you. Yo entiendo que va a haber momentos que tú no vas a entender, ¿verdad?, la voz de Dios cuando te habla. Because you're new, you're still learning, you understand? Estás nuevo, todavía estás aprendiendo. Yes? And so, Samuel didn't know, Samuel no sabía, pues I'm learning, apenas estaba aprendiendo. So he would go to Eli, se iba con Eli, what do you want? And, good thing he was quick, pronto, y lo bueno es que era pronto, rápido. What do you need? What do you want me to do? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres que haga? And so remember, the word of God wasn't there. La palabra de Dios no estaba allí. God hadn't spoken for a while. Dios no había hablado por un tiempo. And so for Eli, he never thought that it was God talking to Samuel. Fíjate. Y aún mismo Eli no sabía que Dios le estaba hablando a Samuel. No. The one with experience, aquel que tenía la experiencia. It can't be God speaking to Samuel. No puede ser Dios, hablándole a Samuel. Not yet. No todavía. I'm still training him. Todo lo estoy entrenando. Plus, God hasn't spoken to us for a while. Dios no nos ha hablado por un tiempo. Do you understand?
back to bed. He probably had a dream. Vete a dormir, a lo mejor tuviste un sueño. Yes. But then, when God wants something, hello? Did you hear that? When God wants something from you, cuando Dios quiere algo de parte de ti, He's going to call your name again until you listen to what He wants to tell you. Dios te va a hablar hasta que tú escuches lo que Él te quiere decir. Until He gets your attention, hasta que Él, te llama la atención, and listen to it, y escucharlo a Él, and what He wants to tell you, a lo que Él te quiere decir. Verse 7, verso 7. Now Samuel did not yet know, the Lord. Did you see that? The word of the Lord had not yet been revealed to him. Do you see that? Y dice verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Do you understand? So, do you have to know everything from God for God to call you and use you? Tienes que saber todo lo que es Dios para que te pueda llamar y para que pueda hablarte. No. You understand? When He has a purpose, He has a purpose for your life, para tu vida. Verse 8, verso 8. A third time the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, Here I am. You call me again. Amen. Dice, Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Did you see that? Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, go and lie down, and if he calls you, say, speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. You see that? Then Eli understood who was calling Samuel. Después, ¿verdad? Elí, ¿verdad? Entendió, ¿verdad? Quién era el que le estaba llamando a Samuel. And that's the thing. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para tu vida. It is up to you. Eso depende de ti. What you're going to say, your servant is listening. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Tu siervo escucha. Do what you want to do with my life. Haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Use me however you want to use me. Úsame como tú me quieras usar. And so, that is a willing heart. Ese es un corazón presto. That's a heart that wants to serve God. Ese es un corazón que quiere servir a Dios. I don't know if God has called your name. Yo no sé si Dios ha llamado tu nombre. I don't know, if it's been several times or not. No sé si te ha llamado varias veces o no. But this is the thing. It's up to you. Eso depende de ti. In this time, en este tiempo, God wouldn't speak a word to no one. Dios no hablaba su palabra a nadie. But for whatever reason, God wanted to speak at that time. Dios quería hablar en este tiempo. God is still trying to speak to us in our time. Dios está tratando de hablarnos ahora a nosotros en este tiempo. This is in the past, but it's for the present and it's for the future. Esto es del pasado,
pero Él quiere hablar en el presente y Él quiere hablar en el futuro. Do you understand? And so, because God is going to continue speaking. Dios va a continuar hablando. Now, it's up to you if you want God to use you or not. Eso depende de ti, si tú vas a querer que Dios te use a ti o no. That's your decision. Esa es tu decisión. So don't limit yourself as a person. No te limites a ti mismo como persona, but be open to what God wants to do in your life. Pero sé, ¿verdad?, abierto para lo que Dios quiera hacer en tu vida. Do you understand? To finish, para terminar. If you go to Acts chapter 2, verse 16 and 17. Si te vas a Hechos, capítulo 2, versos 16 y 17. Acts chapter 2, verse 16 and 17. Hechos capítulo 2, verso 16 y 17. And it says, no, this is what was spoken by the prophet Joel. And it says, in the last days, God says, I will what? Pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Verso 16. Dice, mas esto lo ha dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Did you see that? From Joel. Desde Joel, in the Old Testament, en el Viejo Testamento. Now in the New Testament, ahora en el Nuevo Testamento, it's speaking of what's going to happen and continue to happen and through the future. Esto es lo que va a continuar, pasando, hoy y hasta el futuro. Amen. And so that's why this is not from the past. Esto no es del pasado. God doesn't say that He only used, people to use and to serve and to hear God's voice in the Old Testament. No dice, que la gente, ¿verdad?, Dios les iba a hablar y les iba a usar y comunicarse, ¿verdad?, en el Viejo Testamento. No, it's telling us what? Now and in the future. El día de hoy y en el día de futuro. It hasn't stopped and it will not stop. No se ha detenido y no se va a detener. Amen. And so, if you don't want to be used, there's somebody else that will. Si tú no quieres que Dios te use, va a haber alguien más que Dios iba a usar. That is willing, que está dispuesto, amen, to use them para usarlo. Do you understand? And so this is the thing. Esta es la cosa. Amen. This story, and esta historia is telling us that we need to continue getting prepared. Nos está diciendo que nos tenemos que continuar preparando, getting ready for His coming, preparándonos para su venida, and use us, y usarnos, amen, for what is to come, para lo que ha de venir, amen, to bless others, para bendecir a otros, to bless our family, para bendecir a nuestra familia, to bless us, para bendecirnos a nosotros. Do you understand? So if God has been calling you, si Dios te ha estado hablando, then tell Him, Lord, here I am. Your servant is listening. Si Dios te está hablando, dile, Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Amen. And so, God is good. You're ready to receive. ¿Estás listo para recibir what God has for your life? Lo que Dios tiene para tu vida? Yes. Amen. And so that's the teaching, amen, for this day. Ese es el mensaje para el día de hoy.